Crónicas Maricas, Vicios, Flores y Secretos Gays del siglo XX en el Perú. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de algún tiempo. ¿Cómo te ha ¿Cómo ido? estás? Sí, bien, bien, sí, recuerdo la entrevista que tuvimos, muy divertida, la verdad que gracias. No, te agradezco mucho a ti. Hay una clara vocación tuya por expresar un recorrido largo sobre los sentires, los pareceres y las vivencias, digamos, de un sector que en nuestra sociedad todavía tiene que estar navegando a contracorriente. Y hay hacia el final, digamos, una especie como de llamado retroceder nunca, rendirse jamás, seguir ejerciendo la libertad, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito sobre el propósito del libro, ¿no? Que creo tiene particularidades en relación a los predios. Los previos libros han sido, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, libros de ficción, ¿no? Han sido Mm. novelas, cuentos. Ah, Comencé con poesía muy mala, la abandoné rápidamente. Pero aquí estoy publicando un libro que no es de ficción, es una investigación es histórica, un registro. histérica también, un poco histérica la investigación, en la que abarco básicamente el siglo XX como primera entrega, haciendo básicamente una descripción de lo que ha sido la vida de los homosexuales en el Perú, cosa que no se había registrado en un libro nunca. Yo soy una persona que cuando veo que hay una necesidad de hacer algo, voy y lo hago, no estoy esperando que alguien me invite a hacerlo. Y me puse a la labor desde hace 7 años, básicamente, a hacer este recuento de cuáles habían sido los momentos y cómo comenzamos el siglo XX y finalmente cómo terminamos el siglo XX de una manera completamente distinta. Comenzamos el siglo XX con un personaje importantísimo en nuestras letras y en nuestra identidad nacional como Abraham Beldelomar, que había sido embajador de Perú en Italia, había sido Así es. director del diario El Peruano, era una persona tan importante, digamos, para la sociedad en ese momento que él llega a decir el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, el Palais Concert soy yo. Entonces, era una Ah, persona que tenía esta conciencia de su importancia y en un entierro de uno de sus amigos de Yerobi, él pronuncia un discurso muy afectado y le comienzan a gritar maricón y a partir de así es. simplemente ese grito, su vida se viene abajo y se desbarranca y pierde todo y ya no puede regresar nunca más a Lima, lo agarran a pedradas, ¿no? ¿Cómo comienza el siglo con esto y cómo terminamos el siglo con un personaje como Ernesto Pimentel en la televisión y siendo la persona más querida, más famosa, con un circo y con Vargas Llosa diciendo cómo estará el Perú, que la mujer más famosa es un hombre? Entonces, Así es. algo pasó en este siglo para que comenzáramos de una manera y termináramos de otra. El libro no es que intenta responder esta pregunta, porque yo no soy historiador ni tengo esas pretensiones. Yo lo que hago es un recuento de situaciones en 69 crónicas, en textos breves. Yo nazco en este siglo bisagra, en estos años bisagra de los años 60, entonces también cojo mi historia como un hilo narrativo, con mucho chisme y mucho testimonio, digamos. No le digo confesión, porque uno confiesa pues delitos y esto no es un delito, lo fue, pero no lo es. Tiene fotos, está muy bien documentado Sí, también a nivel sí. histórico, a nivel político. Y yo tuve la suerte cuando entro al mundo gay en los años 80 de conocer gente muy mayor y de robarme la cámara de video de mi padre y haber entrevistado y haber grabado a toda esa gente. Y me contaron cómo había sido en esa época levantarse a chicos, cómo era la movida en la Plaza San Martín, en los tranvías, en el Callao. Entonces, todo eso está también descrito en el libro y entonces nos da una idea de cómo la gente llevaba esta vida paralela y marginal, ¿no? Y cuáles fueron las situaciones que fueron básicamente cambiando este, Sí. este país para terminar en el siglo XXI con miles de discotecas, con Puerta a la Calle, etcétera, ¿no? Pero además es bien interesante porque, como tú bien haces referencia, son crónicas muy pequeñas, escritas de tal manera que te conectan a través de elementos que son llamativos. Una nota en el medio, puede ser un chisme de la época, un personaje de la época también que te lleva a siempre tratar de referir un acto mayor al episodio mismo, es decir, a Exacto. pintarte la sociedad entramos, ¿no es cierto? Y esto que tú dices, ¿no? En un momento el tránsito del ocultamiento total por el temor a lo que pueda significar expresar públicamente la homosexualidad. Pero además quiero mencionar, si me permite, Javier, una cosa que no dije al inicio y fue un error mío,
que tú tienes una también experiencia académica y eso te permite el rigor de la investigación también, pese a que la manera como lo cuentas para algunos podría no referir eso de fondo, ¿no? Porque la gente podría decir, no, está contando como lo que se le ocurre y ha vivido. No, hay un elemento de investigación importante y tu paso efectivamente por la psicología clínica y tu trabajo en la Cayetano durante un buen tiempo también. Es decir, tienes ese componente que le da, creo yo, a la publicación ese soporte, digamos, más, si quieres, del dato, ¿no? Del dato concreto. Ahora, he leído, por ejemplo, ahí está el libro, lo está mostrando, se llama Crónicas Maricas, lo ha publicado Planeta. A mí me llamó mucho la atención la, la prostituyente, la asamblea prostituyente, que la asamblea constituyente que se forma el 78 de cara a la constitución y lo que significó en ese momento la irrupción de 3 personas, digamos, en el Parlamento reclamando ejercicio pleno de derechos y la confusión que se va generando en torno a si eso había sido más bien una reivindicación política o un acto publicitario para, digamos, poner en escena un espectáculo que en esos días, de hecho, fue muy exitoso también, ¿no? Ese tránsito entre la política, la agenda y la experiencia son bien interesantes y creo que recorren todas las historias que nos cuentas. A finales de 78, en diciembre, van estas 3 travestis a entregar un manifiesto a la Asamblea Constituyente. Un manifiesto, hay que decirlo, interesante, inteligente, bien escrito, está también incluido en el libro, pero al final resulta que al día siguiente publican una especie de agradecimiento a las personas que las recibieron y diciendo, bueno, nos seguimos presentando en el Palais Concert de Miraflores en nuestro show La Asamblea Prostituyente. Entonces, claro, la gente les restó la importancia que realmente tenían porque pensaron, las acusaron de ser pues unas payasas que habían ido simplemente a tratar de darse en publicidad, cosa que podría haber sucedido, pero que eso en realidad lo que hace es reflejar que no entendían y no entendieron cómo los gays y los homosexuales hemos tenido que manejar la realidad siempre, que es siempre con mucho humor. Es decir, nuestra vida es en serio, pero no la podemos tomar en serio, es una tragicomedia. Entonces hay que reírse y hay que montar la payasada de manera constante para poder salvarte un poco del horror. Y eso era lo que estaban haciendo este trío de travestis importantísimas, de las cuales había una idea, pero no había registro fotográfico y no se sabía bien cómo habían sido y cuáles habían sido las historias previas, y logro encontrar finalmente toda la historia completa y fotos de ellas que también están incluidas. Yo quería hacer referencia a esa, no porque necesariamente esa haya sido la crónica que más, yo creo que a quienes lo leen les va a gustar varias otras, pero pongo como referencia porque me parece que hilvana bastante bien toda esa lógica más social, política, publicitaria, farandulera, etcétera, ¿no? Que describe todo un tránsito. Lo otro que es muy curioso, que yo no sabía, por supuesto, es, digamos, el origen de lo que es la Feria del Libro ahora y lo que en su época fue, digamos, eso también es de lo más interesante, o esta visita a la casa de Velasco, del hijo de Beltrán, en un fiestón que se había organizado ahí en las afueras de Lima a propósito de que no se podía seguir haciendo la fiesta en Miraflores, ¿no? O sea, es decir, hay varias historias que muestran la época, pues. La Municipalidad de Miraflores comienza a cerrar las discotecas, estas que se van abriendo, y hay un pata que era el administrador de un famoso bar que se llamó El Inti, que decide hacer unas fiestas en Chaclacayo y sin darse cuenta alquila la casa de campo de quien había sido el presidente Velasco. Y entonces llega a esta fiesta el hijo de Pedro Beltrán, del director de la prensa, a quien Velasco le cierra el medio de comunicación, y él tenía mucho odio por Velasco. Y entonces ve en la trastienda estas esculturas, estos bustos de Velasco, y pide ir en la semana, y va en la semana y por supuesto comete un acto escatológico de venganza con los bustos de Velasco, divertidísimo, y que me lo ha contado el mismo César Isla. Entonces es algo de lo cual no se puede dudar. Pero todo está muy bien documentado porque, como bien decías, yo tengo una experiencia documental, he hecho el documental de Sarita Colonia, el de la danza contemporánea, de Lucha Reyes. Entonces yo no tengo nunca prisa. Yo
puedo pasarme años investigando algo con todo rigor, todos los datos han sido verificados y entonces puede ser también un libro de referencia para la academia de la historia de la homosexualidad en el Perú, cosa que no existía, pues, ¿no? Pero para el lector de a pie, que finalmente es la mayoría, también hay mucho chisme de qué cosa pasó con Mucho, Bailey, mucho. qué cosa pasó con Maru Six, qué cosa hizo realmente Beto Ortiz, qué cosa estaba pasando con Christian Meyer, Ricky Martin, es decir, gente Sí. que es, como bien dices, significativa, que te cuenta finalmente lo que estaba pasando en realidad con el país, ¿no? Sí, sí, no, en ese sentido me parece, y ahí viene tu, digamos, tu lado multifacético, incorporas elementos de todas las cosas que has hecho antes. Creo que hay elementos que por supuesto vienen del rigor de la investigación, del contar historias que has hecho a través de series y cosas que han trasladado a la televisión con mucho éxito, tus novelas y historias de ficción previas están ahí también en sobre todo la manera de cómo contarlo, más que, digamos, a diferencia de lo que tú ya mencionabas, esta tiene el dato, ¿no? Es una crónica, son crónicas que están bien resumidas en este libro y son 69 también, entonces es muy interesante y divertido irlas recorriendo. Pues Javier, excelente, entonces toca, si no, simplemente pedirte, por favor, como solemos hacer aquí en este modesto espacio, que puedas invitar a quienes nos sigan a que lean el libro. Mira, no es un libro necesariamente escrito para los homosexuales, no tienes que ser homosexual para leerlo, sino todo lo contrario, a cualquier persona le puede interesar. También hay una cosa que decía Juan Villoro, el gran cronista mexicano: la vida mejora por escrito. Entonces, hay una serie de cosas que han sido de pronto en su momento terribles y que yo no tengo ningún pudor en contarlas, ningún pudor en compartirlas. Entonces, también hay esta cosa del morbo que tenemos de meternos en la cama ajena y en la vida ajena. Todo eso lo vas a encontrar aquí y vas a entender qué cosa es lo que pasó con el país y de dónde vinimos y por qué estamos hoy como estamos. Entonces, también es un homenaje a las personas cuyos gestos individuales fueron empujando estos pequeños Stonewall, que no tuvimos acá un gran episodio, pero sí tuvimos pequeños momentos que fueron empujando hacia el estado de libertad relativa en la que hoy estamos. Y también al final, como bien decías, a la hora de presentar el libro, hay una invitación a las nuevas generaciones a estar siempre atentos, porque siempre se puede retroceder y todavía hay mucho camino que hacer. Pero es un libro que puede ser leído desde muchos ángulos, desde el morbo, desde la diversión, desde la academia, desde el enterarte, y como son textos cortos, es muy ágil de leer. Y, por supuesto, está también lleno de fotografías Sí, sí. de los personajes, entonces van a encontrarse ahí a toda la gente que ha No, eso ha hecho. sido un trabajo, digamos, diría yo, por el resultado ya de la publicación, bastante exhaustivo, porque hay mucha documentación que además sobre las historias que tú nos cuentas aparecieron registradas en el momento, pero nunca, por lo menos que yo conozca hasta ahora, puestas una tras otras con interpretaciones y contextualización de lo que pasaba en esa época, ¿no? También hay que agradecerle a la editorial Planeta porque es también un gesto de apoyo, de reconocimiento, publicar un libro sobre la historia de la homosexualidad en el Perú en una editorial tan grande, tan importante, en donde no se me ha censurado nada. Todo lo que yo he querido decir lo he dicho, no se me ha alterado nada. Tuvimos la carátula que quise, el título que quise, las fotos adentro, es decir, ha sido un libro que es una expresión de libertad absoluta. No ha habido ninguna censura. Entonces, Bueno, también hay eso que es una cosa agradecerle que a la como tú bien editorial. dices, hay que poner en relieve en estos tiempos más bien de estrechamientos, ¿no? Para usar Exacto. un término que lamentablemente marca esta época. Pues te agradezco muchísimo, Javier, por haber conversado con nosotros esta mañana, que te vaya muy bien y bueno, seguramente vamos a tener la posibilidad de seguir conversando. Muchísimas gracias, ¿ah? Muy Muchas amable. gracias a ti, Láser. Un gran abrazo y agradezco enormemente tu lectura y la audiencia de todo tu público. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros.